Ya vimos los mazos de algunos de los personajes más importantes de la primera temporada de Yu-Gi-Oh! GX, que fueron en su totalidad estudiantes de la academia. Pero ahora viene siendo turno de Belian Crawler en la primera temporada. Ahora Crawler apareció como más o menos un antagonista durante las primeras partes de la temporada, específicamente en su feudo constante hacia el final de la serie también con Jaden, debido a que era un estudiante del dormitorio rojo y Crawler tiene como una aversión hacia esos estudiantes de ese dormitorio. Pero aún así, Crawler se muestra como un duelista que tiene un mazo bastante poderoso, en especial para la época, en especial con las capacidades que tenía el mazo en ese entonces, y que con el tiempo, bueno, su presencia en en los duelos de la serie fue más o menos yendo hacia abajo, pero aún así siempre se mantuvo como un personaje a respetar dentro de los mismos protagonistas, dentro de los mismos personajes de Yu-Gi-Oh! GX, a pesar de ser un poco de alivio cómico junto a otros personajes. Pero no perdamos más tiempo y vamos con el profile del Dr. Belian Crawler, más realista, en la primera temporada. Y donde está el mazo está aquí mismo. Y sí, ya se pueden dar cuenta de que hay algunas cosas que modificamos en el mazo, como siempre estirando a 3 copias o la gran mayoría de las cartas a una capacidad un poco más grande, para resumir el mazo en 40 cartas, para hacerlo más consistente también. Y además porque, bueno, el programa es mío y yo lo hago como quiero, así que no perdamos más tiempo y vamos con el profile. Empezamos con 2 copias de el Golem de Engranajes Ancestrales, obviamente una carta que se anunció, obviamente una carta que apareció en el anime, mostrándose a sí mismo como una carta legendaria mencionada por los mismos personajes. Así que, bueno, obviamente Crawler tenía que tenerla para demostrar su poderío al principio de la temporada, y al principio de la serie también, y que aparte, bueno, la mayoría de los monstruos de engranajes ancestrales tienen el efecto de que cuando estos atacan, el oponente no puede activar ninguna magia o trampa hasta el final de la fase de daño, que es un detalle que voy a obviar hacia adelante para que no haya discusiones. Pero lo que hace el Golem, y claro, 2 copias de el Golem para, bueno, estirar un poco más las piezas del mazo. Lo que hace el Golem inflige daño piercing, ya lo sabemos, lo conocemos un montón, nada más que decir. Las siguientes 2 copias de la Bestia de Engranajes Antiguos niega los efectos de los monstruos destruidos, de los monstruos del oponente destruidos en batalla por esta carta, incluyendo efectos en el cementerio. Por lo tanto, puede ser una fuerza a considerar en el torneo que realizaremos en un tiempo más, de hecho. De hecho, se acerca ese torneo, así que mucho ojo. Las siguientes 2 copias de el ingeniero de... No, 3 copias quiero decir del ingeniero de engranajes antiguos. Al final de la fase de daño, si esta carta atacó, selecciona una magia o trampa que controle el oponente y destruye ese target. Es un buen efecto, pero lo único negativo, por así decirlo, de esta carta es que es un monstruo de nivel 5, así que perder un recurso para invocar a uno que tiene unas estadísticas más o menos cuestionables es ya es harina de otro costal, como dicen. Los siguientes 3 copias de el soldado de engranajes antiguos, el único efecto que tiene es el efecto clásico de la mayoría de los Ancient Gear, así que nada más que decir. Cañón de engranajes antiguos. Puedes tributar esta carta, inflige 500 de daño al oponente, y si lo haces, ningún jugador puede activar cartas trampa durante la fase de batalla de este turno. Es un buen efecto para la época, así que puede ser un efecto a considerar. La siguiente, 3 copias de el mismo engranaje antiguo, y el efecto de esta carta es que si controlamos otro engranaje antiguo de esta misma carta, podemos invocar esta carta de forma especial desde la mano en posición de ataque, por lo tanto tenemos un recurso adicional. 2 copias de el caballo de Troya. Si bien esta carta no la vimos hasta la segunda temporada de Yu-Gi-Oh! GX, esta carta estuvo en el mazo de Crawler en el primer videojuego que adapta la primera temporada, en el Tag Force, que adapta la primera temporada de la serie, por lo tanto lo metí aquí en este sentido para que funcione como un aliviador de tributo, por así decirlo, debido a que tiene el mismo efecto que el caballo de Mark Kaiser de Kaiba, pero para monstruos de tierra, así que obviamente por esa razón está aquí. Y 2 copias finalmente de Emes la Infinidad. Ahora, ¿dónde usó Crawler esta carta? Estoy seguro que muchos están diciendo, oye, pero Crawler nunca lo usó. Claro, pero lo vimos en la mano de Crawler, en el primer duelo con Jaden y en el duelo... Chomli. Bueno, ¿a quién le importa Chomli? Y lo vimos también en la mano de Chomli, y lo vimos también en la mano de Crawler en el duelo con Chomli. Terminando con los monstruos, 20 monstruos, de hecho una cantidad bastante estándar, por así decirlo. Pasemos a las magias. La primera que encontramos es 2 copias de el castillo de engranajes antiguos. No una carta de campo, es una carta continua, por lo tanto sirve bastante. Todos los monstruos de engranajes antiguos ganan 300 puntos de ataque, perfecto. Y cada vez que un monstruo en cualquier lado del campo sea invocado normal, quiero decir, o colocado, colocamos un contador en esta carta. Y además, si fuéramos a invocar por tributo un monstruo Ancient Gear en el campo boca arriba, podemos tributar esta carta en su lugar si es que el número de contadores es igual o mayor al número de tributos requeridos para esa carta. Por lo tanto, si tenemos 2 contadores y queremos invocar, por ejemplo, al Golem,
perfecto, sacrificamos el castillo porque tiene 2 contadores, invocamos al golem y así si es que tiene 1 para la bestia. Una muy buena carta, 2 copias, sensato. 2 copias de El Taladro de Engranajes Antiguos. Si controlamos un monstruo Ancient Gear, descartamos una carta. En la infinidad fue el coste para esta carta en el duelo con Chobli. Descartamos una carta y colocamos una carta de magia directamente desde el mazo. Y este turno esa carta no puede ser activada. Sin embargo, tenemos de dónde elegir en este mazo, por lo tanto sirve bastante. 2 copias de El Puño de Engranajes Antiguos. Solamente se puede equipar a un monstruo Ancient Gear, obviamente. Y al final de la fase de daño, si el monstruo equipado batalló con un monstruo en el campo, batalló con un monstruo y este aún está en el campo, destruimos al monstruo batallado. Quizás tiene algunas utilidades, pero eso estará por verse. 2 copias de Taller de Engranajes Antiguos. Es más o menos un monstruo reencarnado, por así decirlo, debido a que seleccionamos un monstruo Ancient Gear en nuestro cementerio y añadimos esa tarjeta a la mano. Una copia de Explosivo de Engranajes Antiguos. Seleccionamos un monstruo Ancient Gear que nosotros controlemos, lo destruimos y si lo hacemos infligimos daño al oponente igual a la mitad del ataque original de ese monstruo. Por lo tanto, en determinadas situaciones puede incluso servir para terminar todo el juego. Por último, una copia de Fábrica de Engranajes Antiguos. Revelamos un monstruo de nivel 5 o superior Ancient Gear en nuestra mano y luego desterramos un número de Ancient Gear en nuestro cementerio cuyo nivel combinado sea el doble del monstruo revelado, y si lo hacemos, si invocamos de forma normal el monstruo revelado este turno, lo debemos invocar sin tributo. Por lo tanto, perfectamente sirve para acelerar la invocación de algún recurso más grande en el mazo. Todas las magias dedicadas a los Ancient Gear ya cubiertas, vamos con las últimas 5 del mazo. En este caso, yo sé que van a decir muchos, ¿por qué estoy metiendo esta carta y no estoy metiendo cartas como Renace el Monstruo y Olla de la Codicia? Cuando ya había dicho que no estoy incluyendo esas cartas porque estaban prohibidas en el juego en ese momento, pero estoy incluyendo Confiscación, porque el programa es mío y yo lo hago como quiero. Confiscación, que la vimos en el primer duelo de la serie, en el duelo con Jaden, así es. ¿Qué es lo que hace? Pagamos 1000 puntos, miramos la mano del oponente, seleccionamos una carta y este debe descartarla al cementerio. Por lo tanto, en determinadas situaciones le podemos quitar un material clave a el oponente. La siguiente carta es Heavy Storm, para destruir todas las magias y trampas en el campo, que hace juego con las trampas que ya veremos más adelante. Removedor de límite, que sirve para, bueno, ya lo conocemos, duplicar el ataque de todos los monstruos máquinas en el campo, bueno, que nosotros controlemos, pero los destruimos al final del turno. En determinadas situaciones sirve perfectamente para terminar un duelo. Círculo magnético nivel 2, invocamos de forma especial un monstruo de nivel 2 o menor máquina en nuestra mano. Por lo tanto, en determinadas situaciones, como les dije, puede acelerar la invocación de algún recurso más grande. Y entierro prematuro, todos sabemos lo que hace. 15 magias, vamos a las trampas. En este caso, 3 copias de la trampa que también vimos en el primer duelo de la serie, Estatua de los Malvados. Si esta carta colocada boca abajo es destruida y enviada al cementerio, invoca de forma especial un monstruo, o sea, un token malvado al campo. Por lo tanto, ¿qué fue lo que pasó en la serie? Crawler tenía 2 de estas cartas boca abajo, usó Heavy Storm, la destruyó, se invocaron los 2 tokens y se invocó luego al golem de engranajes antiguos. Por lo tanto, sirve para acelerar recursos al campo. Condensador de daño, cuando fueras a recibir daño por batalla, descarta una carta e invoca de forma especial un monstruo desde tu mazo con un ataque igual o menor al daño de batalla que fueras a recibir, o sea, que fueses a recibir en posición de ataque. Por lo tanto, como les dije, para acelerar cualquier recurso al campo. Y la última trampa es Gravedad 0, para cambiar la posición de batalla de todos los monstruos boca arriba en el campo. De nuevo les dije, para cerrar el juego de la forma más adecuada. Y con eso, bueno, llegamos al final del profile de Valiant Crawler, un profile bastante cortito, pero aún así el mazo de Crawler es incluso muchísimo más lineal que el mazo de Cyrus, por así decirlo, así que obviamente bastante poder, bastante combo y de hecho un muy buen mazo, si es que me lo permiten decir. Pero como les dije al principio, el próximo mazo que veremos va a ser de otro profesor de la academia, pero lo voy a dejar ahí nomás, voy a dejar que se sorprendan. Así que eso, gente, de nuevo, muchas gracias por haber visto este video. Dejen en los comentarios qué es lo que opinan de este mazo, qué es lo que opinan de este mazo en la vida real y cómo creen que le puede ir a este mazo en el torneo que realizaremos. Así que eso, gente, de nuevo, muchas gracias por haber visto y nos vemos en la próxima.